Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, arrancamos con una noticia que ha sacudido el sistema judicial de Georgia. El Tribunal de Apelaciones del Estado acaba de tomar una decisión histórica. Ha descalificado, ha destituido a la fiscal Fani Willis del caso electoral contra Donald Trump. Un giro inesperado que podría cambiar el rumbo de este controvertido proceso. Pero, ¿qué pasará ahora? La noticia supone un golpe para la Fiscalía de Georgia. El tribunal afirma que Willis cometió un error al no descalificarse a sí misma después de una polémica revelación. Mantenía una relación romántica con el abogado especial Nathan Wade. El abogado especial es una figura independiente, ajena al gobierno, que debe guardar una mínima apariencia de distancia con la Fiscalía. Pero en este caso no la hubo. Willis también niega que se beneficiara de los abultados honorarios que le pagaba a Wade. Aunque la acusación contra Trump y el resto de acusados sigue en pie, la figura central de la investigación deja de estar al mando, al menos por el momento. Entonces, ¿cómo afectará esto al proceso judicial? Pues esta última decisión de los tribunales podría retrasar o anular el juicio contra el presidente electo y los demás acusados, entre ellos el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y Mark Meadows, uno de sus asistentes, quienes también están bajo la lupa por su papel en el supuesto intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. Trump, por su parte, asegura que las acusaciones tienen tan poca base que nadie más que Willis podría hacerse cargo de un caso tan imaginativo. También dice que deberían disculparse con todos porque los han intentado procesar por claras motivaciones políticas. Es decir, el impacto no solo es judicial. Hablamos de una tensión política que sobrepasa las estructuras de la justicia. Sacude desde el Departamento de Justicia de Biden hasta Fani Willis, que ha sido la figura clave de este litigio y quien no se ha quedado callada. De hecho, defendió su conducta y la de Wade, diciendo que no hubo ningún tipo de conflicto de intereses. Y en una entrevista, Willis incluso advirtió que todo esto podría ser un intento de frenar el tren de la justicia. Así lo calificó. Pero, según parece, el tren ya ha sufrido el frenazo judicial. El tribunal no solo la descalifica, la destituye, sino que afirma que el juez de primera instancia, Scott McAfee, cometió un error al permitirle seguir en el caso. Y que aunque intentó evitar la apariencia de haber hecho algo inapropiado, la justicia no puede ser vista como algo parcial. Es decir, la ética y la apariencia de imparcialidad, cruciales para la credibilidad, se han visto comprometidas según el tribunal. Hasta este momento, el caso contra Trump y los demás imputados llevaba meses estancado mientras el Tribunal de Apelaciones consideraba la petición de destitución de Willis. Este fallo abre ahora una puerta a un nuevo litigio. Willis y su equipo ya han apelado, pero eso podría no detener un cambio que a priori parece inevitable. Si se confirma la destitución fulminante tras la esperada apelación ante el Supremo de Georgia, el Consejo de Fiscales del Estado deberá encontrar a otro fiscal para que tome las riendas del caso, siempre que siga adelante, porque, por su parte, los abogados de Trump ya celebran la decisión. Consideran que esta es una oportunidad para frenar el juicio, un juicio cuyo futuro no deja de ser incierto. De hecho, Trump ya se prepara para asumir la presidencia de 2025, así que la pregunta es, ¿cómo van a juzgar a un presidente en ejercicio? Mientras tanto, el resto de acusados, 14, tendrían que afrontar los cargos si no se desestima el caso, pero ¿cómo afectará todo lo que está pasando en el caso a la opinión pública? Trump ya ha dicho que este y los demás casos en su contra, a los que califica de persecución política, incluso contribuyeron a su victoria electoral en noviembre. Pero lo que pasa a partir de ahora todavía está por ver. Entonces, mientras la política se mezcla con la justicia, la pregunta es clara. ¿Puede la imparcialidad sobrevivir a esta tormenta? El futuro de este caso está, por ahora, flotando entre los tribunales y el terreno político. Y mientras la justicia prosigue su lento pero inexorable camino, ¿a quién nombrarán como nuevo fiscal si Willis no puede continuar? Y por lo tanto, ¿cómo seguirá el juicio que podría decidir el futuro de Trump? ¿Retomará las acusaciones después de su presidencia? Trump, por su parte, ya ha dicho que no se indultará a sí mismo ni de este ni de otros casos en su contra, porque según dice sería como admitir que hizo algo malo. Así que lo único que se puede decir
es que esta historia está lejos de concluir. Look, I'll say one thing. The Democrats just voted to shut down the government, even though we had a clean CR, because they didn't want to give the president negotiating leverage during his first term, or during the first year of his new term. And number two, because they would rather shut down the government and fight for global censorship bullshit. They've asked for a shutdown, and I think that's exactly what they're going to get. Estas eran las palabras de J.D. Vance, el senador republicano de Ohio y vicepresidente electo de Donald Trump. El gobierno se cerrará la madrugada de hoy, viernes, pero para evitarlo el Congreso tenía dos opciones. Una, aprobar un presupuesto anual que garantizara los fondos para todo el año fiscal. O dos, una resolución continua. Esta es una medida alternativa que permite que el gobierno siga funcionando con los mismos niveles de gasto de financiamiento previos. Y esto concede el tiempo necesario para que se negocien los detalles del nuevo presupuesto. Y ahora estamos en este segundo supuesto, una resolución de continuidad, y los demócratas acaban de descartarla. Esta es la segunda que se presenta, y era en palabras de Vance el saneamiento, el recorte de una primera y polémica resolución que presentó en primer lugar el presidente también republicano de la Cámara, Mike Johnson. Pero poco después de que la presentara, su propio partido la redujo de más de 1.500 páginas a poco más de un centenar, alegando que Johnson hacía concesiones inverosímiles a los demócratas. En ese momento el presidente electo Donald Trump también entró en escena y advirtió a los republicanos de dos cosas. Una, que no votaran a favor de la resolución de Johnson. Y dos, que la negociación del techo de la deuda, en cuanto a suspenderlo temporalmente o ampliarlo, debía decidirse antes de que él tome el cargo. Al parecer, Trump no quiere trasladar el problema de la negociación del techo de la deuda a su mandato, porque opina que sería concederles a los demócratas una gran ventaja, algo con lo que negociar. Podrían resistirse a aprobar los fondos del gobierno para el año que viene tanto como quisieran, llevar la situación al límite y aumentar sus exigencias. Y el gobierno entrante de Trump, tarde o temprano, claudicaría a sus exigencias, ya que necesitaría el dinero con el que poner en marcha sus planes, o al menos con el que poner a funcionar el gobierno con normalidad. Por eso Trump advirtió en redes sociales que todo aquel republicano que no reme en esa misma dirección estaría dándole ventajas a sus oponentes y será sometido a primarias. Es decir, que el electorado republicano podría expulsarle de su cargo dentro de 2 años. Por el momento parece ser, todo el mundo lo diría, que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, encabeza una lista con más de 30 republicanos que votaron también a su vez en contra de esta última resolución saneada que respalda a Trump. El presidente electo también hizo referencia a otro republicano que se alzó en contra de la resolución revisada. Chip Roy es otro tipo ambicioso sin talento, dijo, por cierto, ¿cómo le va a Bob Good? Espero que algunos contendientes talentosos se estén preparando en el gran estado de Texas para ir a por Chip en las primarias. No tendrá ninguna oportunidad. El tal Bob Good, al que se refiere Trump, perdió el 5º distrito de Virginia después de que Trump aconsejara votar por su oponente, John McGuire. Pero, volviendo al presente, los republicanos habían reducido la resolución de continuidad de Johnson de más de 1.500 páginas, como decimos, a 116, y habían descartado bajo las directrices de Trump todo lo que dijeron considerar ajeno a un proyecto presupuestario del gobierno. Sacaron, por ejemplo, 1, las páginas que proponían que se cediera el terreno para la construcción de un estadio. 2, la sección sobre preparación y respuesta ante las pandemias. 3. Una prórroga de financiación del Centro de Participación Global. De este centro, aseguran, es un dispositivo para la censura mundial. 4. También quitaron una subida de salario que proponían los propios congresistas. Y 5. Las sustituciones en el lenguaje como el de criminales por personas involucradas con la justicia. Entre lo que dejaron, destaca la ayuda para la crisis de huracanes y otros cataclismos que ha sufrido el país y las ayudas agrícolas a los granjeros. Y entre lo que agregaron
está la suspensión del techo de la deuda durante 2 años. Es decir, que el gobierno no tendría límites de gasto en los 2 primeros años de su mandato. Aunque en este aspecto también aceptaría que se mantenga a sus niveles actuales. Escribió lo siguiente en su plataforma. El Congreso debe eliminar el ridículo techo de la deuda o prorrogarlo hasta 2029, tal vez. Sin esto nunca deberíamos llegar a un acuerdo. Recuerden, la presión recae sobre quien quiera que sea el presidente. Tras la ruptura de este segundo acuerdo, las negociaciones siguen y el cierre del gobierno parece inminente. Aunque debemos aclarar que no se cierra en un sentido general. Las agencias federales siguen operando. El término cierre del gobierno o government shutdown se emplea cuando el Congreso no aprueba una nueva ley de presupuesto o cualquier otra medida de financiamiento temporal. Y esto sí que provoca la paralización de ciertas actividades del gobierno federal. Por ejemplo, se puede enviar a casa sin paga a los empleados públicos de los servicios que se consideran no esenciales. Por ejemplo, parques, museos, servicios de pasaportes e inmigración, proyectos científicos, etc. El resto de funcionarios de los servicios esenciales, policía, bomberos, etc., seguiría trabajando y recibiría su sueldo atrasado tras la reapertura del gobierno. También se podrían provocar retrasos en las ayudas y programas del gobierno. Además, puede generar daños directos en la economía, sobre todo en sectores que requieren de la intervención o regulación del gobierno, como pueden ser, por ejemplo, la industria de la construcción, la banca y los servicios financieros. Empresas y contratistas federales pueden perder contratos, sufrir retrasos y ver cómo aumentan los costes operativos. Y esto puede generar cierta incertidumbre económica en el peor de los casos y una disminución en la confianza tanto de las empresas como de los consumidores, lo que podría frenar a la larga la inversión y el gasto en la economía. Y todo esto generará a su vez malestar y desconfianza en la clase política. El presidente electo Trump volvió a escribir esto que vamos a ver ahora en las últimas horas. Hay que poner a Estados Unidos primero y buscar la victoria, incluso si eso significa cerrar el gobierno durante un periodo de tiempo. Tuvimos una victoria abrumadora hace apenas 4 semanas y no vamos a dejar que los demócratas la olviden tan rápido. Y también escribió, si va a haber un cierre del gobierno, que comience ahora, bajo la administración Biden, no después del 20 de enero, bajo la administración Trump. Este es un problema que Biden debe resolver, pero si los republicanos pueden ayudar a resolverlo, lo harán. El presidente electo parece dispuesto a apostarlo todo para no pasar por el mismo trance otra vez. El último cierre se produjo entre diciembre de 2018 y enero de 2019, 35 días sin acuerdo. Y ese ha sido el cierre más largo de la historia de Estados Unidos. El motivo principal fue el financiamiento del muro fronterizo, una de las mayores promesas de Trump. Los demócratas se opusieron a los fondos y el gobierno se paralizó. Ahora el techo de la deuda podría convertirse en el nuevo campo de batalla. Y la gran pregunta es, ¿se repetirá la historia? El futuro del gobierno de Trump podría estar en juego y los republicanos tendrán que elegir: ceder ante las demandas demócratas o bien la guerra política con un gobierno paralizado. ¿Qué opinan? Por favor, déjennoslo en los comentarios. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Suscríbanse por favor y denle a me gusta para mantenerse bien informados. Volveremos con más noticias el día después de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y próspero año nuevo.